La entrevista del Telenor, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Fernando Camaño, economista. Él fue superintendente de Salud y Riesgos Laborales, es actual miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Con Fernando no solamente vamos a hablar de la parte de la ARS, sino que vamos a hablar de política de verdad bien profunda. Fernando, buenos días. Buenos días, Ramón, gracias. Hola, Fernando. Jacqueline, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí. Yo había entrevistado hace pocas semanas a Fernando, pero me quedó el deseo de traerlo, porque sigue candente el tema de la ARS. Ya el Colegio Médico amenazó que en enero va a sacar la ARS más importante. ¿Cuál es el problema, Fernando? Dinero. Gana mucho la ARS, el cápita es muy bajo. ¿Quién tiene la razón y si hay solución a eso? Mira, empecemos diciendo algo que no entiende ni el gremio médico ni otros proveedores. Vamos de lo general a lo particular. El Sistema Dominicano de Seguridad Social es un mecanismo de distribución de riqueza, es un mecanismo de distribución de ingresos, es un mecanismo de financiamiento a derechos fundamentales, como la salud, como lo es también el cuidado ya en la vejez, la discapacidad, etcétera. No lo entiende. Es un mecanismo, es todo un andamiaje institucional y legal que reúne recursos y lo distribuye. O sea, no lo produce, no tiene una máquina. Hay lo que llaman cotización, recaudo y dispersión. Entonces, la actitud que ha tenido el CMD, por eso dejamos en Q, como dicen, los comentarios la última vez que nos vimos, porque había la amenaza y la amenaza ya la están concretizando para enero. No se dan cuenta de que con eso a sus adversarios, que lo ven así como el intermediario, como su adversario, sabiendo que ellos tenían una ARS, porque prácticamente quebrada, tenía su ARS. Es decir, el Colegio Médico. Sí, SENASA es una ARS, es un intermediario. Entonces, ellos entienden que el dinero debe alcanzar siempre para sus demandas. La verdad es que debe alcanzar para todas las demandas. Quien está siendo abusado con esta situación es el afiliado. Como políticos, como partido, siempre vamos a estar del lado del afiliado, del lado del paciente en este caso. No es un cliente, no es un paciente, es una persona con mucha necesidad de que el Estado acuda. Entonces, ¿dónde está el gran problema aquí? Además de que no hay la suficiente sensibilidad y te habla de que enero, pero mientras no hay servicio, la ARS gana más que su adversario, supuestamente. Es el intermediario que ellos no quieren en el sistema. Pero, se olvidan de lo siguiente. ¿Por qué empecé diciendo que es un mecanismo de financiamiento? El recaudo de este año, según la tesorería, son unos 168.000 millones, lo que se espera. De ello prácticamente la mitad son unos 83, 85, 90 mil millones. Tú le sacas el 10% para administración y beneficios, que es alrededor de un 2.5%, un 3% de las ARS. El resto va todo a comprar servicios médicos, de diagnóstico, de laboratorio, que no puede pagar el Estado. Te pongo el ejemplo claro para que ellos lo entiendan. Ahora se espera un presupuesto para el Ministerio de Salud Pública de 134.000 millones. Pero recuerden la cifra que le acabo de dar. Casi 90.000 millones aporta el sistema de seguridad social al sector salud. Estamos hablando del 74%. Entonces, pedir, eliminar, destruir, hacer daño al sistema, que muchos lo hacen inconscientemente, porque por desconocimiento o por simplemente quieren asumir que sus intereses son los únicos. Los intereses son del pueblo dominicano y de ese mecanismo. Si vamos a la definición de políticas, o más bien el sistema de protección social, como lo hace el Banco Mundial, te vas a dar cuenta que la seguridad social dominicana, como toda la seguridad social en el mundo, son garantías de derechos fundamentales. Entonces, encaja perfectamente y tú estás lesionando un instrumento de primer orden. El Estado dominicano no puede reunir, y menos en estos tiempos, endeudado hasta el cogote, 170.000 millones para 2 o 3 de los derechos fundamentales como la salud y otros. Ahora, Fernando, vemos quejas constantemente del pueblo dominicano
del tema de los pagos y también de otros que entienden que las ARS ganan mucho dinero y que lo que van sacrificados son los médicos, que a los especialistas les pagan muy poco, que a los médicos generales también les pagan muy poco. En algo no tiene razón el Colegio Médico Dominicano, sí, o en algo o no requiere estas quejas y esta falta de acuerdo entre los actores involucrados, más otras que a través de los años han venido reclamando de que la ley 8701 sea modificada y ver las cosas que en este periodo de tiempo quizá merecen un ajuste o una revisión. No, en efecto ha sido modificada por otras leyes que se desprenden del 8701. Tienen razón en lo siguiente. Una consulta ambulatoria no puede recibir 350 pesos. Es indigno, no es justo, es amoral. Pero no todos, ni los buenos especialistas, solo reciben 350 pesos. Hay un mecanismo odioso. El copago. El copago. Entonces, el copago realmente no le han metido la proa del barco, las autoridades. Y ahí está la otra queja. ¿Han oído ustedes al presidente del Consejo involucrarse en una negociación y sentar a las partes en las mesas? No. Miren, la CISARRIL no es la que asigna los precios, o sea, no es quien lo aprueba, no es quien hace el paquete, es el Consejo. El Consejo Nacional de la Seguridad Social es tripartito. El empleador que cotiza y dice que le duele bastante porque apoyan el 30%. Los trabajadores representados por personas que dicen tener el liderazgo de tener, que no tienen en efecto, pero están ahí y se sientan. Y por supuesto, los afiliados. Entonces, es tripartito. Pero el tema fundamental es que si yo necesito como profesional entrar al sistema dominicano de seguridad social, yo tengo que negociar. Constitucionalmente yo no estoy obligado a firmar un contrato o que me incluyan inconsultamente. Tienen que ser partes. Entonces, hay una necesidad de producir el dinero como médico. Entonces ellos deciden su derecho de participar. Pero constitucionalmente es ilegal que el sistema los incluya de manera obligatoria o las ARS que tienen que pagar con el dinero del sistema. Es todo un mecanismo que a veces no se explica, simplemente se dice que recibimos 350 pesos por consulta, pero el copago son 5,000, 6,000, 4,000, y si no lo tienen muchos no te atienden. Pero vamos a otra cosa, no solamente son consultas, los especialistas reciben consulta por internamiento que es mucho mayor, Procedimientos de todo tipo se pagan, se han elevado los topes de cobertura, o sea, el aporte que ha hecho la Seguridad Social es inconmensurable. Sí, pero Fernando, no hay que hacer algunos ajustes. Hay que hacer los ajustes y se pueden hacer inclusive sin modificar esa ley. Esa ley tiene suficiente fundamento en normas, en resoluciones del Consejo, en resoluciones de la CISARRIL y sobre todo la Ley General de Salud. ¿Quién es realmente el regulador del médico? Es el Ministerio de Salud Pública. Y ustedes tampoco lo ven participando. Entonces, ¿dónde está mi queja como profesional, como político? Que las autoridades no están sentando a esta gente. Exacto. No están sentando a esta gente y el dolor humano del cual habla Senecaba, que yo lo entiendo, él debe tener y tiene sensibilidad social. Claro. Porque ¿quién niega eso? Pero el rol de él es exigir, demandar los derechos de su gremio. Pero nosotros decir, no solamente es el gremio. Pero no esto va más allá del Fernando, gremio. no solamente el Colegio Médico Dominicano se ha pronunciado, sino que ha habido hasta juristas que entienden que procede la no existencia de la ARS como de baratar el sistema. Y de la FP. Yo no creo, yo soy de lo que digo que deben existir. Yo no creo tampoco en el tema aquel de la FP, de que le eliminen, de que el 30%, y podemos entrar en los detalles. Lo que sí es que va del bulto el Estado y sus autoridades cuando sus instituciones que participan no tienen el peso que deben de tener. El Estado queda sin excusa. El Estado tiene una AFP pública. El Estado tiene una ARS pública. El Estado tiene la mayor red de proveedores de seguros, de servicios de salud.
el Estado tiene el mayor distribuidor de medicamentos. O sea, que si tú participas, tú quedas sin excusa. Quedas sin excusa por dos cosas. Primero, tienes presupuesto a través del MISPA. Estamos hablando solamente de salud. Pero también tienes la presidencia del Consejo. Es el ministro de Trabajo, que debería ser Trabajo y Seguridad Social, ese ministro, más involucrado en todo. No solamente con ser decente, buena persona, preparado. No, hay que involucrarse. Hay que quemarse. Lo que pasa es ya hay que ensuciarse un poco. Mira qué es lo que pasa, desde mi punto de vista. Hay demasiados presidenciables. Hasta en el sistema dominicano de seguridad social, tú puedes identificar presidenciables. ¿Cómo va a ser? Por la forma en que se ha manejado. Oh, Dios Y entonces mío. no quieren. Es muy delicado. Estuvimos ahí 8 años y 4 meses. Y era aguantando piña, como dicen. Pero eso era nuestro deber, instaurar el sistema que tenía 6 años, frisado, metido en una morgue, vivo, metido en una morgue 6 años, porque nadie quería. Y eso es una ley y ese es un sistema. Es decir, no querían el régimen contributivo. No querían el contributivo en salud, porque siempre se ha querido lo que sea más fácil. Entonces, hay poca seriedad en nuestros políticos, especialmente en los actuales, que no dan la cara, y menos ahora en reelección, por más que lo nieguen, están en reelección. Y todos los problemas que tenemos, inclusive la falta de respuesta, a cosas como la que ustedes mencionaban hace un rato, la actitud permanente del Departamento de Estado y de los Estados Unidos, haciendo unas exigencias que no tenemos. Tú ves el ministro de Exteriores, ¿cuál es la posición de él? Si no va a hablar el presidente, que permanentemente lo haga el ministro de Relaciones Exteriores. A nosotros nos desarman todos los días, semanalmente, en la frontera los militares, y lo agreden. Eso sucede en una frontera, por ejemplo, de Estonia con Rusia, y un escándalo mayúsculo, o en Polonia con Rusia, que te desarmen tus militares o que te lo agredan. Esto aquí como que es normal. Hemos perdido totalmente la capacidad la puerta, de asombro. ¿cómo es? Que te solden la puerta. Te la sordan de aquel lado y no ha habido ni siquiera una nota diplomática. O sea, es un desorden que solamente tiene un propósito. Vamos a hacer una pausa porque tú te metiste en un tema ya político que tiene muchas vertientes, pero yo creo que está muy clara la posición del tema de las ARS. Sí. Que nosotros siempre lo hemos dicho. Debe ser el ministro de Trabajo el que asuma, pero no quiere asumir. Y regularlo, hay Tiene que regularla. tiene que ser Abinader a llamar Palacio. Volvemos en unos minutos con Fernando Camaño. Bueno, señores, esta mañana estamos conversando con el licenciado Fernando Camaño, economista, ex superintendente de Salud y Riesgo Laboral, CISARRIL, y actualmente es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Y justamente antes de eso estábamos hablando de un tema que es el gran tema de la República Dominicana por las implicaciones que tiene. Y nos referíamos al especie del comunicado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, que en cierta forma ya no es que lo disimula, sino que abiertamente dice que la República Dominicana debe cargar con la situación de Haití. ¿Cómo ve eso? ¿Cree que hay suficiente voluntad de la República Dominicana de mantener la posición que ha tenido el presidente Abinader de que las deportaciones van a seguir, de que nadie se tiene que meter con nosotros, de que tenemos autodeterminación, de que somos soberanos, frente a esto que realmente nos pone en una situación difícil? Hay un hándicap muy grande en el gobierno, muy grande, que es su intención de reelección. La reelección condiciona y matiza muchas cosas. Pero yo le voy a recordar algo humildemente al gobierno. Miren, la doctrina de relaciones exteriores de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, siempre ha sido la siguiente. Ellos no tienen amigos, ellos tienen intereses. Entonces, como potencia, actúa en consecuencia. Quieren resolver un problema, la forma más idónea, más rápida y más barata es con nosotros. Ese comunicado, en donde cual figura Bob Menéndez, Billy Cassidy, Ben Jenkins, el de South Carolina, creo, y también el senador Rubio. Tiene cocoricamo, como dicen. Ben Cardin. Benjamin Cardin.
muerden con la cola. O sea, te lo presenta bonito el titular, pero muerde con la cola. Completamente. Creo que lo escuché a ustedes comentándolo. Y la verdad que insisten en que la solución está aquí. Al mismo tiempo que reconocen que eres importante, eres clave, eres estratégico, está en mi patio. Y te apoyamos. Y sí, y te apoyamos con frecuencia y quizás te recuerde de que no puedes ser muy generoso con otras potencias porque yo estoy presente. Big stick, ese es el gran palo, el gran garrote. Entonces, no hay amigos, ese titular está de más, hay intereses. Entonces, para vadear este río, como decía el doctor Balaguer, usted no puede estar cambiando de caballo, pero bien, usted se va a quedar en el mismo caballo esta vez. Y me refiero a la reelección. No, lo demuestra todos los días. Todos los días hay escándalos que no se explican, hay situaciones que no mejoran y tienen una suerte, entre comillas, yo le llamo perversa, porque cada semana tiene un escándalo que quita el otro. Pero no se resolvió lo anterior y ya tenemos uno nuevo. Miren, voy a poner un ejemplo, solamente una pincelada. El asesor financiero de él es el CEO de la Texaco. La Texaco a su vez está siendo sancionada por Canadá. Eso debe explicarse. Eso debe explicarse. Entonces, vamos a acabar así. La Texaco de aquí, que uno de los propietarios es el haitiano sancionado, Sí. tiene como jefe a un dominicano que es asesor honorífico del Poder Ejecutivo. Honorífico no, es el asesor financiero. Es una persona sumamente importante para un poder ejecutivo en sus relaciones con los grandes negocios y los grandes intereses. No estoy diciendo nada malo con esto, estoy diciendo lo siguiente. Eso en cualquier país del mundo, organizado, civilizado, es un escándalo. Y alguien debe dar una explicación por el hecho de que hay colindancias. Es el mismo asesor financiero que es el CEO de esa empresa. Y desde ya sabemos que nos quieren presionar con intereses. Vimos lo de Gulf and Western, más bien de Grupo Central Romana la semana antepasada. Sí. Entonces, esas cosas se quedan como si nada estuviera pasando, como pasó con las visas, emitiendo visas sin estar abiertos los consulados y de repente también, sin haber explicaciones, viene de repente y no hay más deportaciones. Es un gobierno de improvisados, esa es la verdad. Toda la semana tenemos un tejemanejo, un escándalo que no se explica. Entonces, yo prefiero, y prefiere el pueblo dominicano, de buscar a alguien con experiencia, y lo vamos a tener, porque ese río que estamos está muy caudaloso, y lo que viene el año que viene no es paje coco, como dicen. Tenemos una Europa con una media del 11%, 10 Inglaterra, Europa el 11% de inflación, tiene luchando con su propia inflación de 7.7 los Estados Unidos, la Reserva Federal sigue subiendo los tipos de cambio. Entonces, la tasa de referencia. Entonces, aquí podemos decir que solamente, y lo puedo decir a boca llena porque lo dicen las cifras, lo dicen los informes de la Superintendencia de Bancos, lo dice, el sistema financiero nuestro está estable. Es la única tranquilidad que podemos tener. Pero tenemos los asesores del gobierno diciendo que no somos un país de los más endeudados, que sí podemos seguir la fiesta. Eso es lo que nos están diciendo. Pero nos damos cuenta que el 38% del presupuesto es para servicio de deuda, amortización de intereses. Y un cuarto de ese presupuesto, que no alcanza ni siquiera para que la red pública de salud dé los servicios que estamos hablando en su momento. Un cuarto se va en intereses nada más. ¿Y de dónde parte? Ya casi compite con el 4% de educación. Exacto. Ya va, lo va a alcanzar. Correcto. ¿Tú sabes dónde parten ellos? De la falacia o del mito o del engaño técnico de que estábamos en un 56% con respecto al PIB de la deuda, que después un 46%, que dejaron un 40%. Espérate. Con respecto a este presupuesto, las cosas se ponen graves. Y no entienden que mientras más tú debes, tus intereses, tu riesgo es mayor y la tasa va a subir. O sea, si vemos
lo que esperamos, unas expectativas inflacionarias a nivel mundial altas, dinero caro, tenemos crisis en las economías que nos suplen turistas. Es poco lo que podemos hacer. No somos Georgia. Mira, Georgia con la crisis de Ucrania está haciendo su agosto. Tiene una afluencia de capitales externos, especialmente en rublos y en euros, desde Rusia y otros países. Nosotros, ¿qué política tenemos ahora mismo de captación masiva de inversión? Que es la única que nos va a nivelar la situación el año que viene. Porque si es política de endeudamiento, voy a poner muy en duda ese 1.24 billones, que será el presupuesto superlativo del próximo año. Pero ni así, para lo que nos interesa, ni así se justifica lo que está sucediendo en salud. Por ejemplo, vuelvo al tema. Salud. En salud vuelvo al tema. A nadie le importa eso. Entonces, a lo que originalmente nos preocupaba, la CMD tiene que estar consciente de todo lo que estoy diciendo, porque se trata del pueblo dominicano y se trata de su imagen como líderes gremiales. Tampoco tú te puedes pasar, porque hay realidades con las que ni este gobierno tiene capacidad de lidiar, y el pueblo dominicano no lo puede pagar como la forma que lo está pagando. Así que, ¿qué te digo? No podemos nunca estar en una situación como esta, ni con el gobierno y mucho menos con el CMD, porque a nadie le importa, excepto sus intereses propios. Mientras sigamos así, como país, como políticos, vamos mal. Nos estamos enfrentando a una falta de cohesión social, a un problema gravísimo de seguridad ciudadana. Y el año que viene para nosotros es bastante. Pero Fernando, eso es, preocupante. yo estoy de acuerdo contigo con lo que planteas, pero esos problemas esos problemas lo encontró el presidente Abinader, que tiene 2 años y medio en el gobierno, y vienen de los gobiernos del PLD, y vienen de más para atrás. Todos. Es decir, es una cadena de situaciones no resueltas, de deuda con el pueblo, que no se han resuelto, pero que no lo han resuelto ninguno de esos partidos. Jacqueline, ¿para qué era el cambio? ¿Para qué era el cambio? ¿Para qué era el cambio? Para resolver precisamente lo que estamos diciendo. Es que el nivel de expectativa que creó el presidente Abinader fueron excesivas. Pero todos los presidentes Sí. crean esas mismas expectativas. No. De cambios y de formas de hacer las cosas distintas. El cambio, te voy a poner ejemplos puntuales. El cambio llegó hasta el tema de resolver en pocos meses el tema migratorio, con su propia boca. Sí, 1 año, dijeron. Su propia boca. El tema de la seguridad ciudadana, teníamos primero a Giuliani, después cambió, ahora tiene un españolito haciendo cosas tan aberrantes como acusar o generalizar de una corrupción, digamos, sistémica endógena de la Policía Nacional. Pero peor decir que ya no hay corrupción. Entonces, decir que no hay corrupción porque es la mía, mi policía, hay que exigirle, pero diga cómo lo va a resolver, porque si hay corrupción, diga cómo le está resolviendo o cómo la va a resolver. El problema, Jacqueline, fue ofrecer demasiado sin tener la experiencia previa de gobierno. Es que una cosa es con guitarra y otra con violín. Sí, pero todos los partidos ofrecen mucho, todos los candidatos ofrecen. Pero tú le puedes creer más a quien tiene experiencia. El que no tiene experiencia debe ser más cauto. No lo fue. Entonces, ahora que no se queje, porque a nosotros la oposición no nos dan tregua, nos dan toda la semana trabajo que hacer. El trabajo nuestro es señalar lo que está mal y proponer en su momento las soluciones. Porque para ese tema de la seguridad social, para ese tema del sistema previsional, tenemos las propuestas. En su momento se van a plantear, porque este gobierno está 24/7 en reelección, 24/7. Entonces nosotros tenemos que estar 24/7 haciendo nuestro trabajo de oposición. Una oposición que no es irracional. Ya lo dije, los hechos nos dicen toda la semana que señalarle al gobierno. La mutis es como el modus vivendi, hacen mutis a todos lo hacen mutis. Miren lo que pasa con ese comunicado.
ese comunicado de la Comisión Especial de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos debiera tener una reacción, aunque sea del secretario, del ministro de Relaciones Exteriores, puntualizando, porque entre líneas, vuelvo y digo, mordieron con la cola y el gobierno no reacciona. Es como el caballito valiente que tiene la carga y no la siente. Decíamos con, no, lo más seguro reaccionarán. Vamos a darle el día de hoy. Será muy tarde porque el 24 está cerca y es para afuera que van. Seguro que sí. ¿Y por qué usted está tan seguro de eso? Las encuestas te lo dicen y las que no dicen también. Pero ¿y cuáles encuestas? Porque mira, cuando ustedes hablan de encuestas es como encuestas de políticos, pero no encuestas que las conoce el pueblo en sentido general, la gente. A mí me encanta que Jacqueline siempre pone haciendo la contra. Jacqueline, bueno, tú sí, te pregunto y le pregunto a los televidentes. CONEP hace encuestas toda la semana prácticamente, mensualmente me parece, o quincenal. ¿La está publicando? No. Mira, cuando no se publican, como la de Gallup, como la que hacen los periódicos nuestros, cuando no se publican, inmediatamente te indica que al gobierno no le conviene. Llama la atención, porque esas encuestas, las 3 o 4 de credibilidad, siempre desde el primer año de gobierno empiezan a medir la popularidad. Lo recordamos todos estos años, sin embargo, no le llama la atención que ya casi en plena campaña no hay encuestas de las que tienen credibilidad. Claro, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las pocas que se dan? La de los partidos tienen grandes diferencias. Ajá. Ahora fíjate que las que favorecen al candidato, para mí candidato, presidente Abinader, cuasi candidato, pues nada más faltaría la convención. Fíjate que la mayoría son de los medios digitales, son de individuos o personas que están en el día a día de la medición de los surveys electrónicos. Pero encuestas inclusive de ellos, oficiales, de empresas que no sea el mexicano porque las locuras que está diciendo no las puede creer nadie. Un 73% de siendo favorable a la reelección. ¿De dónde saca eso? ¿Dónde que vive? ¿En Querétaro? ¿Dónde que vive? Vive aquí. No parece, pero no sale a los barrios. Que salga y pregunte y verá lo equivocado que está el mexicanito. Pero bien, nosotros sí tenemos mediciones. Evidentemente estamos creciendo, pero lo dicen los hechos. Es el único partido que está juramentando toda la semana, casi todos los días, no toda la semana, casi todos los días. Y el programa que tenemos de Inscríbete, el cual ellos se quejan de que es una campaña anticipada, es una campaña de inscripción. No es una campaña que te invita a votar. Sin embargo, vemos carteles, vallas enormes, que dicen, te necesitamos 4 años más, Abinader. ¿Qué es eso? O sea, hay mucho de doble exposición, doble moral, muchas quejas innecesarias, pero en el fondo ellos saben la verdad. Fernando, se nos acabó el tiempo, pero muy bueno. Tú eres gran vocero del partido. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Jacqueline. Te esperamos pronto. Nos vamos a comerciales, retornamos con la recta final del Telematutino 11.